el lugar donde se está adquiriendo. Tercero, debe de ser reconocido. Siempre que se den los dos anteriores, entonces se puede decir que estos derechos van a ser reconocidos para su existencia en cualquier otro estado que se pretenda hacer valer. ¿Esto qué quiere indicar entonces? Un derecho que se ha adquirido por un extranjero, este derecho tiene plena validez, tiene plenos efectos, siempre y cuando se hayan cumplido con lo que hemos analizado anteriormente. Haberse adquirido legítimamente y que sean de conformidad a las leyes en vigor de ese estado. Pero por otro lado, vayamos por favor de conformidad a nuestra legislación para interpretar un poquito más y conjugar esto. Vayamos al artículo 26, por favor, de la Ley del Organismo Judicial. ¿Alguna compañera o compañero que lo pueda leer, por favor? Que se hace algo inmediato, alguien que lo tenga a la mano ya. Artículo 26, derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona individual extranjera adquiridos conforme a su ley personal será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Muchas gracias, Elena. Y veamos esto. A la semana pasada estuvimos hablando de las limitaciones de aplicación del derecho internacional privado. Y por otro lado, estamos viendo pues precisamente el respeto a la aplicación de esos derechos. Pero veamos que hay una contraparte. Por un lado, la semana pasada analizamos esa limitación. Ahora vamos a analizar precisamente esa obligación que se tiene para cumplirlos. Y de conformidad al artículo 26 de nuestra ley interna, indica que Guatemala ha asumido ese compromiso en cuanto al reconocimiento y el respeto, de dichos derechos adquiridos, siempre y cuando, de conformidad a lo que indica el artículo, no se oponga al orden público. Si se opone, ya sabemos de que es una limitación y no lo podemos aplicar. Vayamos ahora al artículo 5, por favor, del Código Internacional Privado. Licenciada, buenos días. Por favor, compañero Eddie, lo escuchamos. Artículo 5. Las ratificaciones se depositarán en la oficina de la Unión Panamericana que transmitirá copia de ellas a cada una de las repúblicas contratantes. El artículo 5, compañero, por favor, de la ley del Código de Derecho Internacional Privado, porque yo creo que usted me leyó las disposiciones. Yo creo el artículo 5. ¿Alguien que lo tenga, por favor, compañeros? Artículo 5. Sí. Por favor, todas las reglas de protección individual y colectivas establecidas por el derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario. Gracias, compañera. En el artículo 5 de la ley del Código de Derecho Internacional Privado, también nos indica que todas las normas de protección individual, hablemos en cuanto al estatuto personal, estatuto patrimonial y demás, siempre van a tener ese carácter, ¿verdad?, de aplicación, siempre y cuando no se disponga lo contrario. ¿Qué es lo contrario? El orden público, atentar contra el orden público o la soberanía de algún estado. Entonces, esto nos va a limitar a la aplicación del derecho. Pero el artículo 8 de la misma ley que estamos leyendo es más concreta. ¿Alguien que tenga el 8, por favor, del Código Internacional Privado? Buenos días, licenciada. Sí, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia en extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias en una regla de orden público internacional. Muchas gracias, compañeros, por la lectura. Esdras, gracias. Ahora analicemos esto en su conjunto. De conformidad al 26 del OJ, ya vimos de que Guatemala tiene precisamente esa obligación de aplicar y respetar los derechos que los extranjeros adquieran dentro de nuestro país. Tiene que surtir plenos efectos. Ahora bien, de conformidad al 8 del Código de Derecho Internacional Privado, también nos indica que no importa que el derecho de compraventa que yo realicé, por ejemplo, haya sido en Guatemala,
pero yo sea, por ejemplo, de otro país, hablemos de Alemania, de Costa Rica y demás, va a tener plenos efectos. O a la inversa, una persona de otra nacionalidad distinta viene a Guatemala y compra propiedades o se casa en Guatemala y demás, ese matrimonio va a tener plena validez, porque va a pasar a nivel internacional. ¿Qué pasa si aquí adquirimos un matrimonio interno? No hay ningún problema. Ese matrimonio surte plenos efectos, surge a la vida jurídica, se inscribe a RENAP y ya estamos con el matrimonio. Se celebra el matrimonio, surte efectos. Ahora bien, ¿qué pasa si ese matrimonio mismo que vamos a celebrar, por ejemplo, es un matrimonio de, por ejemplo, hablemos de Iris, por ejemplo? Iris, por razones de trabajo, viaja a Alemania, conoce ahí a una persona alemana y hace su vida y se casa y demás. Ella está legalmente casada en Alemania. Allá está en Alemania casada y demás. Pero resulta de que ella quiere, por ejemplo, aquí en Guatemala su estatus o su estado civil es soltera. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido el informe de que ella pues contrajo matrimonio allá en Alemania. Lo que quiero es de que entendamos, jóvenes, es necesario que la persona cuyo derecho quiere el reconocimiento, el respeto a ese derecho en otro país distinto al donde se celebró, donde se realizó, lo debe de solicitar. ¿Esto qué significa? Muy bien, Iris se casó allá en Alemania, está legalmente casada allá, pero acá en Guatemala no. Entonces, ¿qué va a hacer ella? Porque el RENAP no va a adivinar que ella se casó, porque aquí se fue soltera y sigue siendo soltera porque no se ha dado ningún aviso de matrimonio. Entonces, ella, para hacer uso de ese respeto, tendría que ir a RENAP a, por ejemplo, inscribir el matrimonio de conformidad como lo establece la ley interna, para que ese derecho entonces sea reconocido y sea respetado en el Estado de Guatemala. Si esto no se da, también, si ese derecho no ha sido adquirido legítimamente, por ejemplo, y no se adquirió bajo una norma vigente en aquel Estado, no puede que usted venga a Guatemala y pida reconocimiento de ese derecho. No se da porque no se adquirió de la forma correcta que puede ser. Aunque usted lo haya adquirido de manera correcta allá en otro país, en Las Vegas o donde usted quiera. Por ejemplo, hablemos de situaciones de género. Si aquí en Guatemala todavía no se tiene la aprobación de matrimonios con personas de igual género, por ejemplo, allá muy vigentes para el derecho. Allá usted lo hizo con las formalidades que la ley interna de aquel lugar lo solicitaba. Pero usted viene a Guatemala y solicita, por ejemplo, la inscripción de ese matrimonio, vamos a tener una gran limitación, que fue lo que estudiamos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque atenta contra el orden público, atenta con las normas que tiene Guatemala específicamente. Sí, yo quiero el respeto, lo estoy alegando, aquí estoy, pero no es a cómo el orden público de Guatemala está regulado. Entonces, ahí también es una gran barrera que nosotros encontramos. Y algo muy importante, que es lo que nos indica el segundo párrafo de lo que tenemos proyectado, que los tribunales, las cortes de justicia tienen por misión proteger los derechos existentes. Ahí está la clave, jóvenes. Derechos existentes. Ellos tienen esa misión de protegerlos, de reconocerlos, más no de crearlos. ¿Eso qué significa? Que un derecho que yo haya adquirido, recordemos que en el derecho privado hablamos de la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, yo me casé, es un derecho que yo adquirí y que yo pude hacer valer, por ejemplo, en determinado momento, y que esos tribunales de justicia, que esas instituciones públicas tienen esa obligación de proteger, por ejemplo, ese derecho, pero no de crearlos. Y si usted, como extranjero, como abogado, como asesor de una persona que ha adquirido derechos en otro estado y no se solicita, por ejemplo, reconocimiento bajo la forma que debe de ser, no podemos alegar un principio de respeto. Y esto, por ejemplo, analicémoslo en otro sentido. Y que esto sí, yo creo que lo conocemos un poquito más. Cuando hablamos de los mandatos, una persona cuyo domicilio está en el extranjero y requiere constituir, por ejemplo, aquí alguna gestión, alguna empresa,
una constitución y una sociedad anónima, y entonces pues requiere esa persona que pueda estar un mandatario acá para que pueda hacer esas gestiones. Perfecto. Entonces, desde el momento que se emite el mandato allá en país extranjero, vamos con el apostillado y demás, que es un tema que vamos a dejar allá porque no lo vamos a tocar aún, viene y ya se tiene el mandato. Con el simple mandato, aquí está en papel, yo no puedo pedir reconocimiento, no puedo alegar el reconocimiento, sino se va a dar el reconocimiento hasta que entonces ese mandato sea protocolizado. Una vez protocolizado, sea inscrito, por ejemplo, en el registro de mandatos, ya tenga un número de registro. Desde ese momento, entonces, ya se ha reconocido el derecho. Pero yo no puedo, el archivo no va a adivinar que usted tiene un mandato y que lo tiene que reconocer para que surta plenos efectos, sino la persona, en este caso, la que le interesa la protección, el reconocimiento, no es de que se le niegue, no se le está negando la protección, el respeto a los derechos adquiridos a nivel internacional, no se le está negando, pero para poder otorgar el pleno uso, goce y disfrute de esos derechos, es necesario entonces pedir el reconocimiento. Entonces, una vez inscrito este mandato en el archivo y demás, tenemos el registro, ya entonces se otorgó el mandato en el extranjero, pero ya aquí surte plenos efectos porque la persona interesada lo está solicitando. Ya con ese registro y demás, ya podemos empezar entonces a hacer todos los demás trámites, a manera que podamos comprender por lo que indica en el segundo párrafo. No es de que se crean los derechos, sino se van a proteger los que ya existen. Y los que ya existen son los que se van a alegar precisamente el reconocimiento de esos derechos, y por eso mismo estamos hablando de un principio de respeto a los derechos adquiridos. Y de conformidad al artículo 26 de nuestra legislación, Guatemala obedece precisamente ese respeto a esos derechos adquiridos de conformidad al 26. Sigamos con el tema. Existen ciertas condiciones, jóvenes, para la aplicación de este principio, para que entonces se pueda dar el reclamo de este principio. Uno de ellos es que el derecho se haya adquirido, es decir, que ya haya un derecho que yo adquirí, muy sea de mi matrimonio, por ejemplo, muy sea de mi divorcio, que ya me divorcié. En el orden de ideas, Iris contrajo matrimonio con un alemán, bueno, su matrimonio surte plenos efectos allá, pero también ella desea que su matrimonio surta efectos acá, perfecto. Ella ya adquirió ese derecho, ella ya bajo la autonomía de su voluntad se casó, por ejemplo, pero ahora procede su divorcio. Acá en Guatemala está legalmente casada, ya porque se inscribió el matrimonio como tal. En Alemania se promueve el divorcio y ya está divorciada en Alemania, pero para que ese derecho pueda subsistir, pueda ser reconocido en Guatemala, por ejemplo, ella tuvo que haber adquirido allá en Alemania también su divorcio, ya para traer y venir a inscribir ese divorcio, que ya exista, que haya un derecho adquirido, jóvenes. Segunda condición, que el derecho haya sido adquirido de conformidad a una ley vigente, porque si no está vigente allá, no podemos venir y decir, bueno, yo pretendo reconocimiento de este derecho acá porque ya no es derecho vigente, es un derecho obsoleto. Que el respeto del mismo derecho sea, ahí está el requisito sine qua non. Pueden haber los dos, puede haber un derecho adquirido, que se haya adquirido de conformidad a la ley vigente, estamos bien, pero si no se ha invocado explícitamente por las partes, no puede darse el principio de respeto a los derechos adquiridos. Entonces, es necesario que usted pueda invocar el respeto. Usted lo puede invocar la aplicación al respeto de los derechos adquiridos para que entonces surta plenos efectos y sea válido el acto que usted está celebrando como tal. Tiene que invocar, tiene que pedir, que no se nos olvide ese requisito. Por otro lado, tenemos las grandes limitaciones que enfrenta o que es una barrera para la aplicación del derecho del respeto a los derechos adquiridos. Una de ellas, yo creo que ya la hemos analizado mucho, que es que atente, que lesione el orden público y las buenas costumbres. Si esto sucede, no podemos nosotros solicitar, por ejemplo, la aplicación de dicho principio. ¿Por qué?
porque está atentando contra el orden público del Estado, es algo ilegal. Por ejemplo, yo pude haber adquirido un derecho en otro estado donde yo era dueña de una fábrica, por ejemplo, de creación o taller, o no sé cómo se llama eso, de marihuana, de drogas y demás, pero yo no puedo venir a alegarlo acá, que su propiedad allá puede ser legal, pero acá no, porque atenta contra el orden público. Está claro que aquí esos negocios, por ejemplo, no están permitidos. Entonces esto atenta y obviamente al atentar limita totalmente la aplicación del principio. Segunda limitación, que no exista imposibilidad material, es decir, que el estado donde usted se esté presentando la cuestión contenga realmente disposiciones que tiendan a preservar el mencionado derecho. ¿Esto qué significa? Yo no puedo decir de que yo quiero registrar la propiedad que yo adquirí, por ejemplo, sobre la luna, sobre las estrellas o sobre objetos que no se puede hacer. Entonces, hay imposibilidad material porque un derecho que se adquirió, pero realmente existe imposibilidad material porque el Estado no tiene esas condiciones, por ejemplo, para que usted pueda reclamar el uso de ese derecho. Entonces, no podemos acoger esto. Hay una imposibilidad material, en este caso, como el matrimonio entre personas del mismo género, por ejemplo. Sí, hay un derecho, existe, es vigente en el Estado donde usted contrajo matrimonio, por ejemplo, en México usted contrajo, sí, está bien, perfecto. Allá no hay ningún vicio de consentimiento ni de nada, pero acá hay imposibilidad material porque nuestro mismo Código Civil, el artículo 78, establece claramente que debemos comprender por un matrimonio. Entonces, existe esa imposibilidad. Yo sé que es una riña hablar de cuestiones de igualdad de género y demás, pero solo lo traje como ejemplo para que comprendamos de que cuando esto se da, pues existe una imposibilidad material de parte del Estado y no lo va a poder realizar. Tercera limitación, que el derecho invocado todavía se repute vigente en el país donde se adquirió, que todavía esté vigente allá en el país, porque, por un ejemplo, allá el matrimonio se podía contraer a los 15 años, por ejemplo, pero se reformó y ahora es a los 18 años. Si yo pretendo valer un derecho de esa naturaleza, porque yo me casé a mis 14 allá, no podría yo alegar porque ya no es vigente en ese estado, y mucho menos acá en Guatemala, porque en Guatemala sabemos que entre las reformas que se han dado por el Código Civil, pues no se puede hacer un matrimonio de esta categoría. Entonces, son las limitaciones que también encuentra la aplicación de este principio. Ahora conozcamos cuál es la importancia que se le atribuye al principio de los derechos adquiridos. La importancia, jóvenes, trasciende no solamente a los puntos que ya vimos, sino también la eficacia en cuanto a las sentencias extranjeras, a los efectos del divorcio legítimamente obtenido, los efectos del reconocimiento de paternidad, los documentos otorgados en el extranjero. Cuando nosotros hablamos de una eficacia de una sentencia extranjera, y por ahí ustedes dirán, bueno, entonces, ¿eso qué significa? ¿Que hay que cumplir sentencias extranjeras? Sí, va a haber un apartado donde vamos a hablar específicamente de la ejecución de esas sentencias extranjeras, que se impone, por ejemplo, una condena a cierta persona y que debe de ser aplicado por el país que corresponde, en este caso Guatemala, por ejemplo. Entonces, este principio, para que entonces sea válido, pues precisamente hay que hacerlo valer, hay que exteriorizarlo para que se cumpla, porque todo tiene que ser de conformidad a lo que vimos como condición, se tiene que invocar. También de los efectos del divorcio legítimamente obtenidos. Yo creo que esto fue lo que ya expliqué con el caso de Iris, ¿verdad? Que ella se va a divorciar y que entonces quiere que ese matrimonio surta plena validez. En el país donde contrajo matrimonio ya surtió plena validez, pero en el país propiamente de Guatemala, para que ella pueda, por ejemplo, estar ya divorciada como tal y pueda volver a contraer matrimonio, llamémoslo así, tiene que surtir esos efectos. Y para que surta esos efectos, pues hay que invocar, hay que pedirlo. También los reconocimientos de paternidad, y por aquí se da ese punto, que dentro de ese ejemplo que les estaba dando, Iris probablemente pues tenga 2 hijos.
Y el padre de esos niños, pues se supone que es la persona alemana, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer ante esta situación de reconocimiento de paternidad? Si no hubiese o no existiese este principio de los derechos adquiridos, esta situación sería prácticamente imposible, porque allá se reputan ser sus hijos como tal, pero eso es allá en Alemania, por ejemplo, pero aquí en Guatemala no puede ser posible. Pero a raíz de estos principios, de este principio, sí, puede ser, porque se le va a dar el efecto del reconocimiento de paternidad. Eso es así, se alega el principio como tal, entonces se va a tener los efectos plenos. Por otro lado, los documentos otorgados en el extranjero, yo creo que estos los documentos ya lo explicamos con lo del mandato, que esos adquieren también esa obligatoriedad de cumplimiento, surte esos plenos efectos siempre y cuando jóvenes se inscriban donde corresponda, se solicite que sea reconocido. Mientras aunque usted tenga una sentencia extranjera en las manos, usted tenga su divorcio en mano y demás, mientras usted no va a las vías que corresponden para que esto surta pleno efecto en el país de origen de la persona o donde la persona pretende que se haga valer, mientras no lo haga, definitivamente no podemos hablar nosotros de la aplicación del principio por la sencilla razón de que no se está solicitando. Vemos cuáles son los fundamentos de aplicación de este principio. Por un lado, tenemos como fundamento la seguridad jurídica. Recordemos, jóvenes, de que cuando hablamos de derecho privado como tal, esos actos que las partes convienen, realizan, lo plasman de alguna manera en algún documento. Y ese documento lleva consigo el principio de seguridad jurídica, asegura realmente esos negocios, esos acuerdos de voluntad entre las partes, y lo mismo opera con este principio. ¿Qué pretende Iris, por ejemplo, al hacer valer su matrimonio acá en Guatemala para darle esa seguridad jurídica para que surta pleno efecto ese matrimonio acá en Guatemala? ¿Qué pretende al momento de divorciarse y pretende inscribir el divorcio acá en Guatemala también? Precisamente para darle esa seguridad jurídica, o los documentos provenientes del extranjero que quiere que ahí trae un mandato y demás y que debe de surtir efectos en Guatemala también por el principio de seguridad jurídica, es de que se da la fundamentación de este principio. También se da por el aspecto de la convivencia y el respeto mutuo, ¿verdad? Para conocer pues que ese derecho allá es vigente, es pleno, como también acá, porque ya se hizo el reconocimiento debido. También uno de los principios, uno de los fundamentos es los medios altamente tecnificados para llevar a cabo operaciones comerciales. Cuando ya hablamos del tema mercantil, ya hablamos del tema comercial, recordemos de que una de las formas o el que le dio surgimiento al derecho internacional privado también fue precisamente esas operaciones comerciales, fue precisamente el jus gentium, ¿verdad? Cuando Roma se ve la necesidad de crear un derecho específicamente entre ciudadanos romanos y extranjeros, por ejemplo, para regular esas relaciones mercantiles, comerciales, y lo mismo opera acá. Recordemos de que el ser humano, por ende, está en constante movimiento, está en constante realización de comercio y demás, y a raíz de esto también entre comerciantes se debe dar ese principio de respeto entre los negocios, pero hay que invocarlos, desde luego. Si usted no los invoca, si usted no los reclama, no puede darse. La naturaleza sociable del hombre, que era lo que les explicaba hace un momento, y la existencia de la comunidad internacional. Recordemos de que tras la existencia del derecho internacional privado existen varias organizaciones, varias instituciones de carácter internacional privado, por ejemplo, que regulan estas situaciones. Entonces, este es el estatuto real. Para el estatuto real de las personas, por ejemplo, entiéndase matrimonio, entiéndase capacidad, entiéndase paternidad, entiéndase familia y demás, la persona, pues, con el solo hecho de solicitar reconocimiento del derecho a donde corresponda, porque tiene que irse a la vía correspondiente. Si es matrimonio, sé que voy a ir, por ejemplo, yo al RENAP, porque ahí es donde se va a inscribir ese matrimonio. Obviamente hay que cumplir ciertos requisitos que seguramente ellos le van a solicitar a usted, probablemente también en Relaciones Exteriores se le solicite, ¿verdad? Para que esto surta efectos legales acá en Guatemala y sea reconocido como tal, por ejemplo. Bueno, por un lado. Por otro lado, jóvenes, es muy importante, recordemos que la vida inicia
los derechos de las personas y demás, inicia, por ejemplo, la vida jurídica de la persona desde su nacimiento y finaliza a la hora de su muerte. ¿Qué pasa en este sentido? Si una persona fallece, por ejemplo, en otro estado, y que tenga bienes acá en Guatemala, usted ya sabe que tiene bienes. Aquí lo ideal es plantear un proceso de sucesión intestado, pero para poder hacer este proceso necesariamente tiene que tener usted la defunción de esa persona, porque allá ya está reconocido que falleció, por ejemplo, pero acá en Guatemala sigue inscrito como viva, no ha habido ninguna modificación en su estado civil como tal, en su vida como tal. Entonces, para yo poder iniciar ese trámite, necesito primero el reconocimiento de ese documento, que esa persona ya falleció y por ende yo ya podría iniciar un proceso sucesorio intestado, porque ya falleció, pero a mí lo que me da puerta a eso es precisamente el certificado de defunción. Igual para el nacimiento de una persona, para yo pedir una pensión alimenticia, por ejemplo, propiamente necesito el certificado de nacimiento de esa persona, pero si su nacimiento no obra dentro de los registros que corresponden al lugar donde yo lo quiero solicitar, donde ya está el derecho existencial, no podría yo ejercerlo por la sencilla razón de que no ha sido invocado el principio de los derechos adquiridos. Entonces, para que tomemos en cuenta esto y nos vamos a ubicar siempre dentro del punto de los principios de los derechos adquiridos, pero ya en materia patrimonial, porque en materia patrimonial operan de una manera un tanto diferente que cuando hablamos del estatuto personal, y para eso se compartió un documento también que va a ser como que el complemento de lo que vamos a empezar a ver ahorita en cuanto a la aplicación de este principio en materia patrimonial. El régimen aplicable a la adquisición de los derechos patrimoniales. No es de que no se pueda reconocer, claro que se reconocen esos derechos patrimoniales, solo que tienen ciertas cuestiones que vamos a empezar a analizar. Conforme al derecho internacional, la adquisición de los derechos privados de carácter patrimonial todavía depende enteramente del derecho interno. ¿Esto qué significa, jóvenes? Cuando nosotros hablamos de carácter patrimonial, nos referimos precisamente a todos esos bienes que en determinado momento las personas pues, pueden adquirir, pueden vender, pueden comprar, y esto se da. Que unas personas de distintas nacionalidades pues, adquieran propiedades distintas a la suya. En el caso, hablemos de que yo, siendo guatemalteca, por ejemplo, puedo adquirir una propiedad en otro lugar. Hablemos de que yo pueda adquirir una propiedad en alguna isla, por ejemplo, de Panamá, en alguna isla de Belice, en un chalet o alguna situación. Yo siendo guatemalteca, y probablemente el que me venda a mí la propiedad no sea ni beliceño, sino que sea, por ejemplo, un alemán. Entonces, ¿qué pasa con esos derechos? ¿Será que sí se pueden adquirir o no se pueden adquirir? Y para explicar esas dos liñitas de ese párrafo y que podamos comprender cómo es que opera el régimen aplicable a la adquisición de los derechos patrimoniales, por favor, yo les pido, jóvenes, que vayamos al artículo número 27 de la Ley del Organismo Judicial y que alguien, por favor, ahí le pueda dar lectura para que empecemos a explicar cómo es que opera este principio en cuanto a materia patrimonial. Por favor, Esdras. Situación de los bienes. Lex Rei Citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Gracias, Esdras. Ahora, entremos a analizar. Con esas dos líneas que leímos nos quedamos igual, pero vamos a plantear un caso concreto. Y yo quiero que acá todos participemos y analicemos entre todos realmente cómo es que se da este principio en el régimen patrimonial. Vamos a ponerle nombres a nuestros ejemplos. Por ahí vamos a pedir que la compañera Elena sea la notaria, sea la abogada, la que nos va a asesorar. Yo voy a ser la compradora del bien y el compañero, vamos a ver, Esdras va a ser el vendedor. Le vamos a cambiar de nacionalidad. Él hoy va a ser alemán. Yo voy a seguir siendo guatemalteca y la notaria también va a ser guatemalteca.
El caso concreto es el siguiente. Yo creo que ya me lo dije hace un momento. Resulta de que entre Esdras y yo, pues, realizamos un negocio. Él es propietario de una casa que está ubicada, por ejemplo, en Panamá. Es un chalet que está en una isla, bonito, precioso, y ahí está. Y resulta de que él me va a vender a mí esa propiedad. Y me dice, mire, fíjese que no sé si está interesado usted en esa propiedad. Y resulta que sí, me gusta y demás. Yo acudo con la compañera Luz Helena. Le digo, mire, licenciada, fíjese de que entre el señor aquí, Esdras, y mi persona, él me va a vender una propiedad y pues yo quiero que usted me haga las escrituras. Hasta ahí la compañera Elena diría, ay, que está bien, es una compraventa, no hay ningún problema, eso se puede realizar. Sí, licenciada, mire, no sé qué requisitos necesita usted. Bueno, mire, tráigame su DPI, vaya, aquí está. Y cuando ella ve, no, yo no traigo DPI, o sea, lo que traigo, por ejemplo, es pasaporte, ya el primer obstáculo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay un extranjero y ya ella empieza a indagar, ¿y la propiedad? ¿En qué parte de Shela está? No, fíjese, licenciada, que la propiedad no está en Shela, la propiedad está en Belice, es una propiedad que yo voy a comprar allá en Belice. Entonces ya ahí, pues ya se complicó la situación. De conformidad, jóvenes, a lo que indica el artículo 27, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer la compañera Luz Helena? A ver, ¿qué solución me va a dar a mí a este caso que yo estoy planteando? Compañera Luz Helena, cuéntenos. ¿Qué haría usted como notaria ante este caso concreto? Compraventa, el bien no está en Guatemala, el señor que me la vende no es guatemalteco tampoco, y el bien está en Belice. ¿Qué hacemos acá? Híjole, Lick, ahí sí estoy entre la espada y la pared, realmente, porque no sé, la verdad es, con toda sinceridad, no sé. Bueno, pero como aquí es escuela, aquí estamos estudiando y todos aquí tenemos que dar nuestra lluvia de ideas, aquí se vale, aquí vamos a construir nuestro caso. Entonces dice que ahí Luz Helena llamó al compañero Eddie, que el compañero Eddie estaba en Derecho Internacional Privado, dice que le hizo su consulta y a ver qué va a hacer usted, señor notario. Cuéntenos. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días. Bueno, yo considero que conforme a lo que dice el artículo 27 de la Ley del Organismo Judicial, bueno, vamos a Belice y indagamos un poco en lo que dice, quizás en este caso, el Código Civil de Belice, y ver cuál es la forma de adquisición de un bien inmueble, en este caso en el país de Belice. Entonces, a partir de eso se va a utilizar esos requisitos para poder hacer la compraventa en este caso. Y en todo caso, asesorarse también con un notario de Belice. Esa es mi consideración. Entonces usted a mí, notario, me está diciendo, mire, licenciada, vamos a irnos a Belice, vamos a viajar allá y allá vamos a ir a averiguar el asunto y vamos a consultar con un notario y demás. Ahí ya nos dieron una idea y él está diciendo indagar un poquito más de la normativa de Belice. Gracias, compañero. Pero dice que ya, como ustedes son un bufete, un buró de abogados, o sea, hay varios ahí, entonces vamos a pedirle aquí la opinión a otro notario. Vamos a pedir la opinión al notario Mario Arturo Andrade. A ver, compañero, ¿cuál sería su asesoría que ustedes están planeando ahí para darme a mí como cliente de ustedes? ¿Qué haría? ¿Cuál sería la lógica que usted manejaría, compañero Mario? Buen día, licenciada. Yo considero que para empezar tendría que verificar la legalidad del bien que está siendo objeto de compraventa. Como decía el compañero, también establecer la legislación y si en algún momento hay algún convenio o tratado internacional que tenga que ver con este tipo de negocios jurídicos para ver cómo proceder en su momento. Gracias, Mario. ¿Alguien más que tenga otra aportación, otra idea en cuanto a este caso que estamos resolviendo aquí todos y que vamos a ver cuál va a ser la solución concreta que le vamos a dar? ¿Alguien que quiera opinar voluntariamente? Hoy como que están calladitos, ¿verdad? No sé si se sientan fríos, están asustados. Vamos a escuchar a Oscar. Oscar, por favor.
¿Qué tal, licenciado? Buenos días, gusto en saludarle. Primeramente, como decían los compañeros, ¿verdad? Evaluar bien cómo está lo relativo al inmueble, si es un inmueble registrado o algo que nos dé certeza jurídica de la legalidad del caso. Y segundo, considero que también podría ser, licenciada, dependiendo de la voluntad de las partes. Porque, como por lo que usted comentaba, ¿verdad? Del bien y de las partes contratantes, considero que ellos también podrían someterse a la voluntad de ellos. Que ellos digan a qué legislación se pueden someter. Gracias, Oscar. Sandy, ¿la escuchamos? Buenos días. Pues como el artículo 27 dice que los bienes se rigen por la ley del lugar donde están ubicados. Entonces, en este caso considero que sería la ley de Belice, ¿verdad? Porque ahí está la propiedad. Gracias. Bueno, analicemos entonces. Construyamos la asesoría que me van a dar a mí. Cuando hablamos, bueno, hay una última intervención. Franz, ¿lo escuchamos? Buenos días, Lick. Perdone, tal vez ahí el nombre de la asesoría es esa, hasta decirle al cliente que sí se podría hacer, pero se tendría que hacer un mandato judicial, ¿verdad? O una carta a poder con el fin de conocer, digamos, como decían muy bien los compañeros, los requisitos y el estado legal del inmueble que se encuentra en dicho país. Esto con el fin de poder nosotros solventar que efectivamente el inmueble pues está en perfectas condiciones y no hay ningún gravamen que pueda afectar la compraventa del bien inmueble. Eso podría ser, licenciado. Gracias, Franz, por las ideas. Yo creo que entre cada uno y cada uno vamos sacando elementos y vamos a construir para poder comprender. De conformidad, jóvenes, al artículo 27, si bien es cierto, yo soy guatemalteca, voy con ustedes como notarios y les digo que yo quiero comprar esa propiedad de Belice, pero el señor es de Alemania, por ejemplo, es alemán. ¿Cómo nosotros cómo resolver ese caso? ¿Qué le vamos a decir? Fíjese que no se va a poder, o fíjese que mejor, ¿qué hacemos? Pero la solución es tan clara de conformidad a nuestra ley del organismo judicial. ¿Por qué? Porque el 27 nos habla del principio lex rei citae y este principio es contundente e indica que se va a regir el negocio jurídico, el acto que vamos a hacer de conformidad al lugar de su ubicación, no de la ubicación del comprador, en mi caso, no de la ubicación de la compradora, no por la nacionalidad de la compradora, no por la nacionalidad del vendedor, sino que se va a regir porque estamos hablando de derechos patrimoniales, ya no estamos hablando de estatutos personales, sino estamos hablando de un derecho patrimonial y de conformidad a esas dos liñitas que vemos en pantalla. Indica que en este caso los derechos de carácter patrimonial todavía dependen enteramente del derecho interno. Y el derecho interno aquí a mí me está mandando a decir, bueno, si su bien lo compró usted y el bien está ubicado allá en Belice, entonces la legislación que hay que aplicar en ese caso concreto debe de ser Belice el que vaya a regir esa compraventa. Ahora bien, la asesoría no va a quedar hasta ahí porque vamos a ver otras cosas que van a ir saliendo. Ahora bien, usted como notario, bueno, fíjese que en este caso, sí, el bien usted lo va a poder comprar, pero obviamente ese bien va a ser de conformidad a como lo indica la legislación de Belice. Pero usted tiene que velar porque precisamente se haga de conformidad, como uno de los compañeros lo dijo, bueno, yo llamaría a un notario de Belice, me contactaría con algún bufete de abogados para que también esa compraventa que se haga no vaya a adolecer de ningún vicio, porque posteriormente a esos jóvenes se complica la situación porque probablemente yo ya tengo la propiedad, se hizo, pero yo necesito un préstamo. Y yo ese préstamo no lo voy a sacar en Belice, sino que lo voy a sacar aquí en Guatemala, por ejemplo, y como garantía voy a dejar ese bien. Y para que ese derecho pues surta efectos, yo voy a regresar con el notario y le voy a decir, mire, licenciado, ya que está en la escritura, mire, usted me dijo que yo me vaya a Belice, ya se hizo, aquí está.
Ahora yo quiero sacar mi préstamo y quiero que esta escritura sea la que se pueda realizar. Entonces usted como notario, un momentito, para que esa propiedad sea realmente un derecho reconocido aquí en Guatemala, hay que inscribir esa propiedad de esta persona, ¿verdad? Entonces, ya ahí empieza la segunda operación para indicar que se va a tener que alegar el principio de los derechos adquiridos. Entonces, no solamente se trata de, bueno, ya me lavé las manos, sé que aquí es Belice, que le vaya bien, sino también qué pasa en ese caso si yo no sabía, porque no tengo experiencia, que en Belice todos son bienes muebles y ahí no hay una diferencia entre bienes inmuebles y bienes muebles. Por ejemplo, ¿qué va a suceder si en determinado momento yo pretendo hacer valer ese derecho en mi país? Pero si no se tiene esa calificación allá de bienes muebles e inmuebles, ahí hay una gran limitación que me va a dificultar a mí realizar ese reconocimiento pleno de esos derechos que yo he adquirido. Entonces, usted como notario le va a indicar a la persona, bueno, en este caso va a ser la normativa de Belice, pero sigamos viendo qué otros aspectos necesitamos puntualizar para realizar un buen negocio de esta categoría cuando hablamos de derechos patrimoniales. Ahora le pido a alguien que nos lea el artículo 28, que es el principio locus regit actum. Elena, ¿la escuchamos? Licenciada, sí, me surge una duda antes de leer el artículo respecto a ver, tenía la idea. Si un notario de aquí de Guatemala puede hacer este negocio en Belice, o sea, ¿de qué manera hacerlo? Si no es de allá, no tiene jurisdicción o sí puede tenerla, o sea, ¿cómo poder llevarlo a cabo? ¿Es válido ante Belice que un notario guatemalteco vaya allá y hay que hacer escritura en la compraventa? O sea, me surge un montón de dudas que no sé ni cómo discernir. Cuando nosotros hablamos, o sea, aquí, y eso es lo que vamos a empezar a indagar ahorita, son esos otros aspectos que vamos a empezar a indagar. ¿Qué pasa? Ya el notario ya sabe que en este caso las leyes que van a regir para la compraventa van a ser las leyes donde está ubicado el bien. En este caso nos queda claro que está allá en Belice. Y ahora veamos cuáles van a ser los requisitos de fondo y de forma que hay que hacer. O sea, ¿cómo hacer? ¿Será que puedo yo hacer un mix, llevar la ley? Ya sé que allá hay que hacerlo, me voy yo como notario, ya lo voy a ir a hacer y como ya lo hice, regreso y lo vengo a hacer valer acá en Guatemala, por ejemplo. Pero esperemos y ahorita leamos el artículo 28, que es el que nos va a dar también otro complemento. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Claro que sí, le doy o no le doy. Dice formalidades externas de los actos, locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Esta es la primera respuesta a su duda. Entonces, en el orden de ideas, sabemos de que todo documento debe de llevar ciertas formalidades. Cuando hablamos de formalidades extrínsecas, estamos hablando de las formalidades de forma. ¿Cuál va a ser la forma que se le va a dar a ese documento? Por ejemplo, ¿cuál es la forma en que Belice realiza estos contratos? ¿Sería papel sellado? ¿Manejan algún tipo de protocolo? ¿Lo realizan en documentos privados? ¿O de qué forma ellos realizan precisamente esos documentos? Aquí en Guatemala, pues si es una compraventa, nos vamos de conformidad al artículo 29 del Código de Notariado, hacemos complemento con lo que indica el Código Civil en lo relativo a la compraventa y demás, y entonces lo vamos a hacer, por ejemplo, en hojas de papel protocolo, en este caso, o lo vamos a hacer en un documento privado, y ya luego se protocoliza, etcétera. Pero para conocer eso, yo tendría que conocer la normativa de Belice, saber exactamente, en este caso, cómo son las formalidades de forma. Aquí estamos hablando todavía de forma para poder darle vida a esa compraventa que se nos está pidiendo. Entonces, el artículo 28 es bien claro porque indica que va a ser de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. En el primer caso ya sé que tiene que ser de conformidad a la ley de la ubicación. En este caso está ubicado
en Belice. Ahí está el bien. Entonces, como ahí está, también tiene que ser de conformidad, como ahí está, ahí se va a celebrar, entonces tenemos que indagar sobre la normativa de Belice, porque ahí es donde lo vamos a resolver, y ahí tiene que surtir plenos efectos esa compraventa para que posteriormente esa misma compraventa surta efectos allá en Belice, surta efectos, por ejemplo, acá en Guatemala, porque yo como guatemalteca pretendo hacer valer ese mi derecho acá en Guatemala. Ahora, veamos el artículo número 29. ¿Qué nos indica el 29, por favor? Iris Catalina, que era la siguiente persona que quería intervenir. Sí, licenciada. Dice, formas de validez de los actos. Lex loci celebratum. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Gracias, Iris. Ahora, cuando hablamos ya de formalidades de fondo, o sea, cuando hablamos de intrínsecas, estamos hablando de formalidades de fondo, se van a aplicar también de acuerdo del lugar de su celebración. Entonces, si se va a celebrar en Belice, porque ahí está el bien, entonces todas las formalidades de fondo se van a hacer de conformidad a la legislación de Belice. Entonces, ¿esto qué significa? Lo más sensato es que la compraventa entonces lo haga un notario beliceño, porque ¿quién es el experto en conocer su normativa, en conocer la forma en que ellos documentan esos negocios jurídicos, si no son ellos? Obviamente, si usted quiere hacer una buena asesoría, no lo va a dejar a su suerte tampoco a su cliente, va a revisar usted la minuta, usted realmente vea que se ajuste esos requerimientos propiamente al código, a la ley que él está utilizando para celebrar esa contratación, explicarle al cliente cómo es de inscribir posteriormente, si allá en Belice tienen un registro donde se lleva el control de esas compraventas, como acá en el caso de Guatemala, el registro de la propiedad propiamente, si esa propiedad tiene finca, folio, libro, o si no todas las propiedades de Belice tienen eso, si también existen derechos de posesión, o también solamente hay derechos de propiedad. Entonces, todas esas cuestiones, usted tiene que velar eso con su cliente. Entonces, no es de que usted vaya, se apersone y allá usted celebre la compraventa, porque donde están las formalidades tanto intrínsecas y extrínsecas son las que nos van a indicar cómo realmente se va a celebrar ese negocio jurídico. Entonces, nos va a dar el parámetro de ver, bueno, esto se necesita, esto, ¿verdad? De conformidad a eso. Ya cuando esa persona, o sea, yo vaya ya con usted, yo ya tenga mi escritura, ahora yo quiero hacer valer ese derecho ya en Guatemala, entonces ya viene la otra parte, que Guatemala no se va a poder oponer por el simple hecho de que se hizo de conformidad a una ley vigente, de conformidad a la ley vigente del Código Civil, por ejemplo, de Belice, de conformidad a su ley vigente del Código de Notariado, porque todo esto se conjugó para hacer la escritura. No habría ningún problema cuando yo solicite el reconocimiento de esos derechos aquí en mi país, porque resulta que yo quiero mi préstamo, me quiero ir allá a COSAMI a pedir mi préstamo y mi garantía va a ser ese chalet que está allá en Belice, por ejemplo. Y resulta que COSAMI no tiene ningún problema, con bastante justo, la propiedad está valorada en 5 millones, le vamos a dar 1 millón del préstamo, no hay problema. Entonces, ¿qué hacer ante esos casos? ¿Y qué pasa si resulta que la compraventa se hizo bajo normativa que no era vigente, por ejemplo? Entonces, su trabajo como notario consiste en asesorar muy bien a esa persona que va a realizar, porque posteriormente viene el reconocimiento. Se hizo ya la compraventa, está bien, pero usted como notario, de conformidad a este principio, tenemos que velar posteriormente al reconocimiento de ese derecho adquirido que lo hizo la persona de buena manera, con la normativa vigente y todo en orden. Entonces, el régimen de los derechos adquiridos en cuanto a cuestión patrimonial es un tanto distinta a cómo se hace en el Estatuto Real. Es muy diferente, porque no hay necesidad de ver tanto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué le voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer acá? Y estos casos, pues, suelen pasar, suele suceder. En algún momento, yo cuando estaba empezando a ejercer la profesión, me contacta una entidad internacional que yo creo que la mayoría hemos escuchado, USAID. Y USAID me contacta y me indica de que querían celebrar un contrato de arrendamiento acá en Guatemala. Hasta ahí no había problema. Yo dije, bueno, no hay problema, los dos son guatemaltecos y el paso bien está en Guatemala, pues yo no le vi problema.
pero cuando ya me fueron indicando, bueno, fíjese que la propiedad está ubicada en Quetzaltenango, queremos hacer un contrato de arrendamiento, pero pues nosotros como organización, como institución internacional, tenemos nuestras formas de contratación y queremos que se ajuste a las formas también de la legislación de Guatemala. Pero aparte, fíjese que hay una situación que uno de los dueños de la propiedad es guatemalteco y el otro es alemán. La otra hermana es alemana y solo el hermano es guatemalteco. Entonces queremos que se condense la compraventa. Entonces ya cuando ellos aquí me dieron toda esa situación, así como que ahora qué hago, ¿verdad? Porque tanto el alemán quería incluir ciertas cosas que a él le parecían, por ejemplo. La guatemalteca, otro rollo. Y lo de la situación de que USAID quería implementar, por ejemplo, su forma, hasta una minuta me enviaron, de cómo ellos celebran sus contratos de arrendamiento en el extranjero, en Estados Unidos, y ellos querían que se quedara todo eso en la legislación guatemalteca. Entonces, la verdad, me preocupé bastante por el solo hecho de que había varios elementos que querían que se condensaran, pero lo lógico era pensar esto, ¿verdad? De que mi solución fue, bueno, la casa está aquí en Shela, está ahí en Shela, entonces pues tengo que hacer el arrendamiento de conformidad a las leyes de aquí, de Guatemala, aplicándose al arrendamiento, porque ellos luego se llevaban este arrendamiento también para su país. Bueno, entonces el elemento de que el señor sí es guatemalteco y la señora alemana, pues no hay tanto clavo, que me presente su pasaporte y demás, y con eso lo voy a identificar, porque ¿qué más me tocaba hacer? El guatemalteco, pues con su DPI se acabó el problema. Pero ahora bien, ¿cómo encajaba yo todo lo que ellos querían? Porque me traían como un legajo de 15 hojas, y con ellos es muy distinto, no son cláusulas, sino son como que párrafos. Cómo yo tenía que encajar todo ese montón de cosas dentro de un contrato de arrendamiento como tal de nuestra legislación, por ejemplo. No eran cuestiones que fueran contrarias a la ley, pero ahí les voy a dar la clave. La clave también en el derecho internacional privado o en derecho privado como tal, jóvenes, es el aspecto de la autonomía de la voluntad. Si esa autonomía es un acuerdo al que ellos han llegado y que esos acuerdos no son contrarios a la ley, al orden público de nuestro Estado, pues prácticamente no va a haber ningún problema, porque es algo lícito, es un acuerdo que en dólares, por ejemplo, se va a pagar el arrendamiento, que se va a pagar de forma trimestral, porque así lo querían, no que después que de forma mensual, que de forma semestral, y que cada uno de los hermanos se le depositara su plata, uno se le, no sé cuántos, ni recuerdo cuántos dólares eran, cuántos miles, porque eran miles de dólares, dólares para tal, y que ellos no querían que se unificaran una sola cuenta, sino que todos esos requerimientos no eran contrarias a las leyes, no eran contrarias al orden público, por ejemplo, y que cada cierto tiempo necesitaban pues, ciertas cuestiones que ellos querían, como también USAID. Pero como era un acuerdo de voluntades, pues no me compliqué tanto la vida. Tal vez ahorita que ya lo veo así, pues no es tan complicado, pero en su momento, sí, yo ya sentía que se me caía el mundo encima, porque cómo le iba a hacer a tanto que ellos querían, y me traían unas hojonas ahí solo para ponerlo en inglés, en español, y era una situación era complicada, y después el nervio de que si lo aceptaban el registro o no después, porque se firmó la escritura, se firmó hasta un WAC, con esas personas llegaron. Y todavía hasta en ese último momento habían que hacer cambios, que esto no, que esto sí, que había que revisarlo con los notarios, con los personeros de USAID. El contrato tuvo que irse para vía electrónica para que ellos lo vieran, que se ajustara a todo lo que ellos querían. Entonces, pero ahí regía mucho el acuerdo de voluntades. Entonces, cuando pasan estas cosas, y suelen pasar, a veces no sabemos cuando nos lleguen a la oficina un caso similar a estos, y en ese momento uno, con tantos elementos, uno no sabe ni cómo hacer, si se puede o no se puede, pero ya analizando esto es muy claro, porque indica que va a ser de conformidad a la ley donde esté la ubicación. La ubicación del bien estaba en tal lugar, bueno, entonces solo conjuguemos los demás elementos si hay acuerdo de voluntades. Entonces, a ese punto quiero llegar, porque al final ese derecho también fue válido en otro estado, en otro lugar, se pidió reconocimiento porque así es. Entonces, para que nosotros tomemos en cuenta estos parámetros y no nos perdamos. No es complicado, el asunto está ubicarnos cuando es un derecho patrimonial, ¿cómo es que opera?
En algunas otras ocasiones, jóvenes, y seguramente algún compañero tocó el tema de convenios internacionales también que regulan esta situación de derechos patrimoniales. Y cuando allá hay convenios entre partes, por ejemplo, entre estados, ya vamos a saber pues cómo es de que ellos, cómo estos estados han llegado a acuerdos en cuanto a esto. Pero por lo regular, cuando no los hay, que es casi lo regular, no los hay, solo hay más de naturaleza comercial, por ejemplo, va a depender mucho del derecho interno. Pero aquí en Guatemala, nosotros tenemos aquí nuestra clave y nuestro chivito, como le decimos. Ahí está, que va a estar dependiendo del lugar de su ubicación. Y con ese principio, pues ya estamos más quedados, porque de ahí se van a desglosar todos los demás elementos que estaban ustedes preguntando hace un momento. Y particularmente, pues esto se condensa o se trata, cuando se trata de la propiedad y de los demás derechos reales, la aplicación del principio que ya analizamos, el principio lex recitae. Ya vimos que es ineludible, jóvenes. Este principito que leímos, que no se nos olvide, que se nos quede para toda la vida, ese es el que nos va a dar la luz cuando hablamos de derechos reales. En efecto, el Estado puede impedir, en algún momento sí lo puede hacer, aunque en la práctica casi no lo hace a menudo, porque cuando es acuerdo de voluntades, jóvenes, el Estado no puede interferir. Si Oscar Leonel quiere comprar su casa allá en Estados Unidos y tiene su dinero, tiene su plata, lo puede hacer. El Estado de Guatemala no lo hace en el momento, no lo puede hacer, por ejemplo. O si Sandy quiere comprar una propiedad allá en otro estado, no hay ningún problema. El Estado por lo regular no nos va a limitar, o llegando allá, no, usted no puede comprar la propiedad porque usted no es de nuestro país, por ejemplo. Tampoco se puede hacer esa situación, porque son acuerdos de voluntades, prevalece la autonomía de la voluntad. Lo mismo para Guatemala, que cuántos extranjeros no tenemos con propiedades en las orillas del lago, por ejemplo, chalets, casas y demás, que cuentan, extranjeros son los propietarios. En ningún momento se les ha negado a ellos, por ejemplo, el derecho de acceder a esas propiedades. No se puede, en algún momento se podría impedir, pero bajo ciertas causas puntuales. Por ejemplo, que yo quisiera comprar parte patrimonio cultural de Guatemala, por ejemplo, eso sería imposible, pero yo no puedo porque no estamos hablando de una situación privada, es una situación pública que compete a un Estado. Entonces, no se puede dar esa limitación como tal, o al menos de que yo quiera comprar algún bien mueble ilícito, por ejemplo. Entonces, ahí sí se podría dar esa limitación de parte del Estado de Guatemala, hablemos propiamente de nuestro Estado. Y ahí en nosotros a otro estado pues no había ningún problema. Por eso hay tantas personas, empresarios y demás que tienen grandes propiedades en otros estados, porque existe ese derecho, existe esa función que se puede realizar de esos derechos patrimoniales. Por lo regular no riñe. Y esto lo tenemos precisamente, jóvenes, en el artículo 117 del Código de Bustamante. Por favor, alguien que le pueda dar lectura al 117. Alguien que tenga ahí el 117, por favor. Sí, Ofelia, la escuchamos. Gracias, Ofelia. Artículo 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, así como las que rigen las aguas de dominio público y privado, y sus aprovechamientos son de orden público e internacional. Gracias, compañera Ofelia. Y este principio también lo encontramos, o estas limitaciones están dentro del artículo 117, que nos indica todo lo que tiene que ver con propiedad, enajenación, sucesiones, arrendamientos y todo lo que tenga que ver con carácter real propiamente, pues eso va a ser, se rigen de conformidad a las normas de orden público internacional, porque también hay una cosa muy, muy importante, que fue lo que un compañero me preguntó en la clase anterior y se los comparto. Él decía, mire, licenciada, me llama la atención lo siguiente. Yo he visto a tanto extranjero pues comprar propiedades, y compran propiedades, por ejemplo, las orillas del lago y con playa privada. Pero ¿qué pasa entonces si hablamos realmente de los límites? Esto lo vieron ustedes en Internacional Público, de hasta qué, de cuántas millas para cuántas millas pertenece al Estado de Guatemala, y de ahí pues son aguas abiertas o aguas libres, creo que le llama la doctrina. ¿Qué pasa en esos casos, verdad? Porque suele pasar, bueno, se vende un chalet, una casa con playa privada, por ejemplo.
Cuando hablamos de esos términos jóvenes tenemos que tener mucho cuidado. No son playas privadas, porque recordemos de que ahí lo que se puede dar es una concesión, y esa concesión, la propiedad en sí, si es privada, perfecto. Esa autonomía de voluntad entre las partes está bien, pero ya cuando estamos hablando de esas aguas, por ejemplo, yo no puedo alegar propiedad de esas aguas, porque esas aguas pues no me pertenecen, sino que es cuestión pública. Entonces acá lo que opera son las famosas concesiones. Entonces no es de que yo tenga mi escritura de mi agua, ¿verdad? Sino que son concesiones. Distinto es el tema de nacimientos, y eso es otra cosa muy distinta, sino que aquí estamos hablando precisamente de las aguas públicas, hasta dónde se da esto, pero esto se da a través de concesiones. Entonces, en una escritura, a usted le va a tocar asesorar a su cliente, ¿verdad? De que sería ver de que realmente no se le esté como que mintiendo, diciéndole, mire, le vamos a dar la playa, porque esa es la playa de la propiedad. No puede ser. Ahí no estamos ante una situación de carácter privado, porque estamos ante una situación de carácter público, que es también parte de lo que establece el 117 de la Convención. Entonces, para que tengamos claro este punto, jóvenes, de las propiedades, que se rige de una manera un tanto especial, no es de que no se pueda, solo que tenemos que tener un poquito más de cuidado en este sentido, a diferencia de las instituciones que vimos anteriormente, ¿verdad? El matrimonio, el divorcio y demás, no hay mayor cosa que ver. En cambio acá sí va a depender mucho de la ubicación del lugar, del inmueble como tal, para que todo lo demás gire en torno a ello, porque si no encontramos ese punto de conexión, por ejemplo, o si no nos regimos de conformidad a lo que establece en la ley del organismo judicial, pues prácticamente nos vamos a perder y no vamos a encontrar pues cómo ubicarnos en ese sentido de derechos adquiridos en cuanto de carácter patrimonial. Y sigamos viendo por acá que los tratados también y convenios pueden jugar un papel muy importante dentro de esto para los estados contratantes en cuanto a la facultad de adquirir bienes o derechos patrimoniales. Claro está que también en otros estados asiáticos, por lo regular, existen pues ciertos requisitos, ciertos parámetros para que una persona extranjera pues pueda adquirir propiedades en dichos lugares, ¿verdad? Pero también aquí vemos el aspecto de los tratados, y por eso es importante cuando tengamos un negocio de esta naturaleza, nosotros indaguemos un poquito más del caso para ver si hay algún tratado en cuanto a las compraventas, por ejemplo, de Guatemala con otros estados, porque recordemos que también estos tratados tienen que ser ratificados por el estado de Guatemala. Esta situación en que se encuentran los derechos privados de carácter patrimonial respecto de su adquisición revela una de las diferencias fundamentales que la distingue de los otros derechos que vimos anteriormente, que contemplan los instrumentos internacionales, así como el de los que tradicionalmente se han reconocido a los extranjeros frente al estado de la residencia. Por ejemplo, que el estado de la residencia, la naturalización, el domicilio, son temas que vamos a ir conociendo más adelante, solo a manera de que podamos ir comprendiendo cada una de estas situaciones. La adquisición de otros derechos jóvenes no dependen de modo alguno del derecho interno, como lo vimos anteriormente, pero en sí, cuando hablamos de cuestiones patrimoniales, sí depende mucho del derecho interno, porque su celebración en cuanto a fondo, forma, su ubicación, va a depender mucho de la ley donde esté ubicado ese inmueble. Por eso acá este párrafo nos hace el complemento de lo que ya acabábamos de explicar anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué se da esto? Puesto que se disfrutan en cualquier lugar en virtud de los principios de derecho internacional que rigen el tratamiento de los extranjeros. ¿Por qué entonces se tiene que dar de conformidad al derecho interno? ¿Por qué? Porque se tienen que disfrutar en cualquier lugar de conformidad a los principios del derecho internacional que rigen precisamente ese tratamiento. Por lo demás, no es difícil advertir que esta diferente situación tiene necesariamente que tener por consecuencias un tratamiento también distinto en lo que se refiere al disfrute y ejercicio de los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque yo puedo estar allá, yo soy guatemalteca, puedo estar aquí en Guatemala, yo sé que soy propietaria de esa casa, ya me dice. Yo puedo estar en Alemania, pero yo sé que yo soy propietaria de esa casa, me dice. Entonces, por eso mismo es de que este derecho patrimonial depende mucho de la ley interna para que nosotros podamos aplicar. Por otro lado, también existe pues esa obligación internacional de respetar esos derechos adquiridos.
de carácter patrimonial. El hecho que la adquisición de los derechos patrimoniales dependa enteramente de un ordenamiento jurídico interno, tal como lo vimos ahorita, cuando no existan tratados o convenios sobre el punto en que se trata, pues estos realmente son adquiridos y no puede haber intervención en la adquisición en la situación de darle respeto a estos derechos que ya se han adquirido, al menos, por ejemplo, que sea de una cuestión meramente contraria al orden público, a las costumbres, como ya lo hemos visto. Esta obligación, ¿qué quiere decir? El principio del respeto. A estos derechos de los extranjeros tienen en la práctica dos campos de aplicación. Uno, en el campo de las sucesiones de los estados, ¿verdad? Y como también los órganos que afectan estos derechos. Cuando hablamos del tema de la sucesión de los estados, ¿por qué? Porque en determinado momento, como tenemos un bien ahí, no nos puede afectar, ¿verdad? ¿Qué sucede? Entonces, a raíz de esta situación de los derechos adquiridos, pues esto nos ayuda precisamente a enfrentar estas situaciones. Los derechos privados de carácter patrimonial, cualesquiera que sean su naturaleza, jóvenes, o de la nacionalidad del titular, dependen salvo en la hipótesis de los tratados y ciertas relaciones contractuales entre estados y particulares extranjeros del ordenamiento jurídico interno. Aquí no importa de qué nacionalidad son, si son o no son, si son de 3, 4 nacionalidades distintas, no. Aquí estos derechos se van a respetar porque ya fueron adquiridos. Si no fue a través de la norma interna de ese lugar, fue a través de las normas contractuales, por ejemplo, de tratados y convenios internacionales, pero al final estos van a surtir plenos efectos. Cuando hablamos nosotros de derechos patrimoniales de esta naturaleza, y esto hace complemento precisamente con el documento que les compartí como material de apoyo en cuanto a la situación de derechos patrimoniales, para que lo tomen en cuenta y lo puedan terminar de leer. Yo saqué extractos muy así puntuales para que comprendamos en qué consiste estos derechos patrimoniales. No sé, jóvenes, si tengan dudas exactamente sobre el tema que estamos conociendo ahorita, alguien que tenga alguna duda, algún comentario que quiera realizar. ¿Ha quedado claro? ¿Ninguna duda? Muy claro, licenciada, gracias. No hay dudas, perfecto. Hasta acá va a ser objeto de evaluación, jóvenes. Sí, Iris, ¿la escucho? Perdón la molestia, licenciada. Solo con una pregunta. En el Código de Derecho Internacional Privado, en el artículo 27 que había mencionado anteriormente, ¿dónde lo dije? Es donde lo dije.